para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, gracias te damos en este día en el que permites que una iglesia más de las que existen en este mundo, Señor, esté aquí invirtiendo su tiempo en intentar escudriñar tu palabra, encontrar verdades que se apliquen en nosotros y ponerlas por obra. Te rogamos, Señor, por aquellos que no están con nosotros, a quienes nosotros amamos, ya sean familia, ya sean amigos, ya sea que se estén en cualquier otro lugar, Señor, te pedimos que les acompañes, que así como a nosotros, viniendo aquí, rogamos que sea tu Espíritu quien abra los oídos de nuestra conciencia, así también ellos, Señor, sean quien sean, en quien cada uno de mis hermanos tenga en mente, también tu Espíritu obre en sus conciencias, para que algún día todos juntos te demos gloria, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, por Cristo tu Hijo. Amén. Y bueno, hermanos, sabemos que hemos estado estudiando Hebreos. El capítulo 6 es el que nos toca el día de hoy, al menos comenzarlo. Vamos a estudiar, vamos a tratar de entender lo que quieren decirnos los primeros 3 versículos de este capítulo. Pero también antes de dar lectura a estos versículos, me gustaría retomar algunos versos que nos van a servir como preámbulo. En realidad van de la mano. He sido de la idea que no es lo mejor tener segmentos tan cortos mientras se comparte un mensaje. Y eso lo dice uno hasta que le toca estudiar. Y dice uno, ya no me va a dar tiempo de exponerlo, y uno termina haciendo lo mismo. ¿Sí? Aunque la convicción inicial fuera pues que era mejor tener un estudio más extenso. No siempre es sencillo. Demos lectura para que entremos en materia. Vamos a retomar esta situación en la que el escritor de Hebreos pues hace referencia a sus lectores como personas inmaduras. Acompáñame a partir de nueva cuenta del versículo 11. Dice así la palabra en capítulo 5, versículo 11. Dice así el escritor: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran de ser maestros, otra vez tienen necesidad de alguien que les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora sí, capítulo 6, nuestros versículos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Y bueno, hermanos, ¿por qué tomar nuevamente estos versículos anteriores? Quizá uno lo hace porque en las primeras palabras de este capítulo dicen por tanto, estableciendo una conexión entre la idea anterior, la idea que se toca en este momento, y algunos estudiosos de la palabra también dice también por lo que va a decirse después. No quisiera arruinar la sorpresa para lo que viene la próxima semana, que son los siguientes versículos. Es un tema pues muy complicado. El día de hoy lo que vamos a ver es tanto entender estas verdades, estas 6 verdades que vienen en los versículos 1, 2 y 3, y tratar de comprender por qué escogió el autor estas ideas, estas doctrinas. Aparte de lo que hemos ido aprendiendo en las últimas semanas respecto a quién es Cristo con respecto a otros personajes del Antiguo Testamento,
me atrevo a decir nuevamente que todo este libro de Hebreos es un sermón que gira en torno a la pregunta ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? Y me gustaría retomar algunas ideas de todo este libro. En primera instancia, queremos decir características del Señor Jesús, y todo lo que hemos visto en las últimas semanas son ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, de Moisés y de la historia que giró en torno a Moisés. Y de ahí, por ejemplo, también el sacerdocio. Todas esas ideas son ejemplos, mas no el punto medular. Parte del punto medular, no solamente como veíamos al principio de la carta en el capítulo 1, habla de Cristo. Decía, antes nos habló por medio de los profetas, ahora nos habló por medio del Hijo. Versículo 3, en la parte final del versículo 3 del capítulo 1. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Todo gira en torno entonces al Hijo. Todas las referencias que hace el autor de Hebreos son con respecto y aplicando al Hijo. Si ustedes recordarán, hace aplicaciones sobre quién es el Hijo. Dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré de hoy, y así varias referencias. Pero así también, respecto al Hijo, también dice, por ejemplo, pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas en el capítulo 2. Todavía no se completa. Todo el esplendor del Señor Jesús no lo vemos todavía. Una de las ideas más importantes por las cuales el autor hace todos estos ejemplos es porque el pueblo de Israel no había entrado en el reposo. Lo vemos varias veces. Lo vemos en el capítulo 3. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Esa es una de las ideas más importantes de todo el libro de Hebreos. No endurecer el corazón, y lo repite varias veces. Ocupa el ejemplo de ese incidente que ya hemos mencionado muchas veces y que en lo particular a mí me ha marcado en los últimos años. El evento de Meriba y de Masá, ese evento en el que se revela el pueblo de Israel y el Señor determina que ellos no entrarían en la tierra prometida. La historia del pueblo de Israel fue verídica. Nosotros la consideramos como un hecho. El autor de Hebreos la ocupa como una metáfora hacia nosotros al mencionar que el reposo es el equivalente de la salvación. Si ellos no entraron a su reposo, fue por desobediencia. Y con nosotros esa historia, hecha metáfora para nosotros porque no la hemos vivido en carne propia, implica que si no obedecemos durante el tiempo de nuestras vidas, no tendremos el reposo final, que es la vida eterna a la que nosotros aspiramos. Y vemos esta idea de la vida eterna, es uno de los ejemplos que ocupa el autor de Hebreos en estos versículos del capítulo 6. Cuando nosotros queremos interpretar la palabra de Dios, hermanos, pues los que han estudiado pues nos han puesto algunas reglas para poder interpretar correctamente todas las verdades de la palabra de Dios. Una de ellas es el contexto histórico. Nosotros debemos tener, antes de extraer una enseñanza, poner en una medida correcta el contexto histórico donde se está mencionando esa verdad antes de aplicarla a nosotros. Otra es el uso correcto de la gramática y de las reglas de ese lenguaje en el cual nosotros recibimos ese mensaje. El problema con nuestros versículos del día de hoy, que algunos han encontrado, es que tiene algunas ideas una idea en particular que nos cuesta trabajo explicar y discernir de manera breve. Versículo 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y nosotros diríamos, bueno, ¿qué no es acaso Cristo a quien queremos enaltecer? ¿No es acaso el Señor al Hijo de Dios de quien queremos hablar? Y por un momento
en este momento estamos viendo que el autor nos dice, deja las enseñanzas elementales del Señor Jesús y avanza hacia la madurez. Entonces la pregunta es, o la primera pregunta que se me viene a la mente es, en pocas palabras, ¿qué es la leche espiritual? ¿Cuáles son las enseñanzas que ustedes podrían considerar que son leche? Las primeras enseñanzas, las más básicas. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de esa naturaleza, ¿qué es la leche? Si nosotros, de acuerdo a la metáfora que estuvimos... ¿Perdón? La vida del Señor Jesús, el Evangelio en pocas palabras. Esa sería la leche. Esa es una respuesta interesante. Tendríamos nosotros que ponerlo en balanza. Fortaleza en el Señor. ¿El alimento diario? Esa sería la leche espiritual. Porque también esta idea del ser niño y de necesitar leche, también es una metáfora. ¿Sí me explico? El autor no les está haciendo un halago a sus lectores al decirles son niños. ¿Sí, hermana Delia? ¿Recibir al Espíritu sería parte de la leche? O sea, esas verdades. Ujú. Imagínense, el nuevo nacimiento. Estoy escuchando esa idea y esa es una de las ideas que el Señor Jesús le dice a Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo y eres maestro y no sabes esta gran verdad. Él se lo dice y no lo sabía, o al menos no logró aterrizarlo en el momento. Entonces vuelvo a preguntar. La leche. Y hablando, por ejemplo, de cosas muy específicas sobre la leche, reflexionando más sobre todo lo que nos explicaba el hermano Edgar la semana pasada, la leche es algo que ya viene con todos los nutrimientos que necesita el ser humano. No necesita un proceso. Platicando con mi madre le preguntaba, bueno, madre, ¿qué pasa si a un niño le das alimento sólido? Y la respuesta es, se enferma. Se enferma. Un niño no puede recibirlo porque no está preparado todavía para recibirlo. Pero todos los componentes necesarios para su desarrollo están en la leche. Quien necesita alimentarse es la madre. Si la madre no se alimenta, no va a poder transmitir ese alimento ya procesado por su cuerpo al bebé que lo necesita, ya listo. Mientras reflexionaba, bueno, ¿cuáles son esas verdades básicas? Porque cuando uno lee estos versículos aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, yo no podría decir, el arrepentimiento es una enseñanza elemental, de lo más básica, ¿sí o no? La fe, también. El bautismo, creo que ya empezamos a tambalear porque el bautismo no es cualquier cosa. Luego viene la enseñanza, aquí nos dice la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos. Y déjenme hacer un paréntesis ahí. Yo mencioné ahorita el bautismo de este versículo que dice de la enseñanza sobre los lavamientos. Pero yo dije bautismo. ¿Por qué? De alguna manera estoy lanzando varias ideas en este momento porque primero necesitamos empaparnos de todas las ideas antes de poder hacer una breve conclusión, porque en realidad nuestros versículos no concluyen toda la idea de Hebreos. Necesitamos todavía más información adelante. La idea central de los versículos en el día de hoy, hermanos, es simplemente esta. Avancemos hacia la madurez. Esa es la enseñanza medular del día de hoy. Si ustedes y su servidor no olvidamos eso y nos vamos de aquí sabiendo que la enseñanza del escritor de Hebreos en este momento es avancemos a la madurez, el objetivo del día de hoy se cumplió. Simplemente estamos ocupando un poco de nuestro tiempo para reflexionar más sobre el porqué. Cómo avanzar a esa madurez. Ahora bien, sobre el bautismo y los lavamientos. ¿Por qué menciono yo bautismo y lavamientos? Bueno, ustedes saben que estamos ocupando la versión, la Biblia la Nueva Biblia de las Américas, para, como
como libro base en el idioma español-castellano que nosotros conocemos. Esa es la razón. Por eso aquí menciona lavamientos. Pero, como les mencionaba anteriormente, los estudiosos de la palabra nos han dado algunas reglas para la interpretación y dentro de ellas mencionábamos la gramática. Y dentro de la gramática viene pues el significado de las palabras. Si nosotros quisiéramos hacer una traducción perfectamente textual, tendríamos que traducir palabra por palabra y escoger uno de los significados del idioma original de cualquier texto que estemos traduciendo al idioma al que nosotros lo queremos traducir. Si nosotros hiciéramos una traducción palabra por palabra, textualmente, sin fallar, palabra a palabra, es decir, que la misma cantidad de palabras de un idioma queden en la misma cantidad de palabras que otro idioma, no podríamos aterrizar una idea coherente, porque cada idioma tiene una manera de explicar y algunas palabras que sí existen o no existen en alguno u otro idioma. ¿A dónde voy con todo esto? Que hay un riesgo. Hay un riesgo de traducir la palabra a otro idioma porque al final del día, cuando uno realiza una traducción, la traducción que queda como resultado ya trae, vamos a decir, embebida en las palabras que se ocuparon una tendencia teológica. Es decir, cuando yo ocupo una forma de traducción, yo estoy inclinando la idea que la persona que va a recibir el texto va a tener si no comprende el texto original. Por eso la advertencia del Señor en los últimos libros, y lo dice varias veces, aquellos que añadan o quiten a su palabra recibirán mayor condena. Entonces es una enorme responsabilidad para todas aquellas personas que se atreven a tomar el texto y traducirlo. Ahora bien, acompáñenme, vamos a leer la versión, la Reina Valera, la que seguramente muchos de ustedes conocen o con la que recibimos la palabra en primera instancia. Entonces, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, hablando de cómo se traduce, dependiendo de la traducción, de alguna manera, quien reciba el texto va a poder determinar a quién se está refiriendo esas palabras de ese texto, de quién está hablando en ese momento. No quisiera entrar en la controversia de si eran creyentes o si era un grupo en particular, porque casi todos los comentarios que logré, digamos, observar, pues traen diversas vertientes, que es demasiado tiempo, pienso, para explicarlo en tan poco tiempo. Creo que prefería comentarles la necesidad que, por ejemplo, nosotros tenemos, no de ocupar una sola versión, sino varias. Y esa es la razón por la cual, pues, en este momento decidí traer una, dos, y aquí tengo una tercera Biblia que trae otra manera de explicar los versículos en su misma traducción. No sé si algunos conocen la versión Peshitta. No tiene muchos años. Ya muchas personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, personas, vamos a decir, inconversas, la han llegado a tener en sus manos. ¿Por qué? Porque fue traducida de textos, dice, arameos. Voy a leer los versículos que acabamos de leer para que tengamos como que en mente la idea y por dónde va, a dónde quiero llegar. Versículo 1, capítulo 6 de Hebreos, en versión Peshitta, dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y abre signo de interrogación y hace la pregunta a sus lectores. ¿Por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y a la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno? Cierro signo de interrogación. Y esto haremos
si el Señor lo permite. Hace algún tiempo me preguntaba cómo se abría el signo de interrogación en griego. Y bueno, no hay signo de interrogación en griego. Bueno, este es arameo. Todavía peor para mí, que no lo domino. En el griego, para señalar una pregunta, la persona que escribía ocupaba punto y coma. Ese era el signo que se ocupaba para hacer preguntas. Nosotros ocupamos el punto y coma para dar otra idea y una pausa y nada más, pero ellos lo manejaban de esa forma. Un simple signo de interrogación cambia todo el sentido, porque ya no está haciendo una afirmación, sino se convierte en una pregunta, incluso una pregunta con acusación, como muchas preguntas que hemos leído a lo largo de Hebreos. Cuando dice, no entraron al reposo, en capítulos anteriores dicen, no fueron ellos, refiriéndose a los judíos que no entraron a la tierra prometida. ¿No estuvo enojado el Señor con aquella generación que no obedeció? Y esa era la pregunta. Y son preguntas retóricas. ¿No fueron ellos? Y ocupo otra vez como ejemplo a los judíos, porque son ejemplo para todos nosotros. La vida de los judíos y del pueblo de Israel no es otra cosa que el ejemplo más grande que Dios puede dar a toda la raza humana. ¿Por qué menciono esto? Recuerdan que mencionaron a ese personaje que todavía es misterioso, el sacerdote Melquisedec, de quien todavía más adelante nos van a mostrar su identidad. Pero solamente como adelanto podría decir, Melquisedec, al ser un agente externo, digamos que da inicio al pueblo de Dios con Abraham, porque con él viene esa bendición y a partir de Abraham vienen muchas de las promesas. Entonces, de alguna manera, Melquisedec, al ser una persona externa, da como inicio del ejemplo magno para toda la humanidad al pueblo de Israel. Es como si empezara una carrera y da el silbatazo de inicio con la bendición a Abraham. Y empieza la historia del pueblo de Israel. Y todos lo sabemos que en un salón de clases a nadie nos gusta. A nadie nos gusta en un salón de clases que el profesor diga, ¿y quién me puede decir esto? Y alza una mano un niño, yo. Y el niño es el que siempre está participando. Sí, está bien, vamos a ponerle un nombre hipotético, Pepito. Pero ahora seguimos con esta explicación. ¿Y quién me puede dar respuesta? Y Pepito se levanta, yo. Pero en este caso no fue Pepito el que alzó la mano, fue alguien que lo dijo, a ver Pepito, pasa el pizarrón. Y ya pasaba. En este caso no era Pepito el nombre, era Israel. ¿Sí? Israel pasa al pizarrón. Tú vas a darle ejemplo a los demás. Tú, tu abuelo Abraham, tu padre Isaac, y tú, que tu nombre era Jacob anteriormente, tú les vas a dar el ejemplo a todos tus compañeros. Pero no solamente vas a acertar, también te vas a equivocar y vas a dar el mal ejemplo a tus compañeros y todos ellos te van a odiar porque tú siempre pasas y tú siempre recibes las bendiciones. Y todo lo que ha acontecido aquí gira en torno al pueblo de Israel. Pues lo vemos con Moisés. Todo ese ejemplo se estira y se estira y se estira y ellos no entran al reposo. Ellos no logran entrar a la tierra prometida. Y el escritor de Hebreos dice, ellos no logran entrar al reposo y ustedes no logran entrar a su reposo, que es la salvación, porque tampoco obedecen, porque tampoco creen. Ellos no entraron por su incredulidad, a pesar de que se les mostraba todos los milagros, todo el poder del Señor desplegado en el pueblo de Israel, y aún así no creían. Y menciono este ejemplo de Masah y Meriba, porque hay veces en que las pruebas, cuando no las aprobamos, hermanos, ¿qué es lo que hace el profesor cuando no apruebas un examen y lo repruebas? Pues tienes que presentar otra vez el examen. Y qué curioso, viene el examen y viene el mismo problema, igual. Dices, ya lo vi y todavía no lo sé resolver. Es más, hasta a veces no sabemos los problemas de memoria.
Y aún teniendo después el tiempo otra oportunidad, en otro año distinto, llegamos y presentamos el examen y nos vuelve a ocurrir lo mismo. Y menciono esto porque a título personal sí tengo la impresión de que fueron dos eventos distintos. Ahorita no tenemos el tiempo para examinar cada versículo, pero en Éxodo 17 es el capítulo en el que se menciona por primera vez que Moisés golpea la piedra para que ellos reciban agua. Y capítulos inmediatamente anteriores, ustedes lo recordarán y muchos lo ocupamos para tener, digamos, cierta certeza de nuestra cristiandad en nuestro corazón cuando decimos, el Señor Dios pelea nuestras batallas. ¿No ocupamos eso todo el tiempo? No nos da valentía eso, nos hace sentir mejores acerca de nosotros mismos. Y eso está en, si no mal recuerdo, en Éxodo 14, 6, ¿no? Más o menos. Donde, 14. Ok. Es en 14, donde se menciona ese hermoso versículo que les da valentía a ellos para salir finalmente de Egipto y tener confianza. Y luego en el capítulo 17, incredulidad. No tenemos agua, Moisés, vamos contra ti. Y años después, Números capítulo 20, vuelve a ocurrir un evento semejante. Y el Señor le dice a Moisés, háblale a la piedra. Algunos piensan que es un evento igual, el mismo. Después de quebrarme el coco, pienso que son dos eventos que de alguna manera se repiten. Uno, justo a la salida de Egipto, y otro, 38 años después. Recordemos que tan pronto ocurre ese evento, Aarón muere. Ahí, Números 20, 21. Y en ambos los describe el Señor como Meriba. En Éxodo, Masá y Meriba. Y aquí nosotros, en Hebreos, al principio de la carta de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 8, es donde se menciona. Y lo extiendo y lo vuelvo a mencionar porque constantemente el autor de Hebreos nos está diciendo, no entrarán en mi reposo. Y en el versículo 10 del capítulo 4 dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. Esforcémonos. Nuestros versículos dicen, vayamos hacia la madurez. La pregunta es, ¿por qué es tan importante determinar si era dirigidas estas palabras a creyentes o a inconversos? Las palabras de los capítulos que nos atañen el día de hoy. ¿Por qué hacemos tanto nosotros esa distinción? Estas palabras son para inconversos. Entonces, yo no quepo ahí. Yo ya soy cristiano. ¿Ya eres maduro? Entre comillas. ¿Ya somos maduros? A ellos les dice, ustedes son niños, y les mencionaba hace un momento, no les está haciendo un cumplido diciéndoles niños. Creo que para los que creen en Dios, decirles niños inmaduros a alguien es una de las mayores ofensas. Porque si yo quiero ofender a alguien, no sé, yo quiero decirle a alguien, eres un puerco. Lo que estoy diciendo es, estás sucio, hueles mal, ¿no? Y si una persona, y si realmente eso es cierto, pues hay evidencia, huele mal, no, y ahí está la ofensa, si es real o no. Y si no es cierto, o sea, si alguien le dice, eres un puerco, y el otro está vestido perfectamente y huele bien, lo que le digan no le va a hacer nada. Nuestras palabras, estas enseñanzas, ¿son entonces leche o alimento sólido? Muchos dicen que es alimento sólido, o sea que les estaba diciendo, pongan a un lado lo que ustedes creen de Cristo y pongan en orden su vida con estas enseñanzas. A lo mejor todavía no logro explicarme. Por ejemplo, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba exhortando a todos los que se acercaban a él, yo me pregunto, ¿qué hizo él para que la gente fuera de la ciudad al desierto a ver lo que tenía que decir? ¿Acaso alguien de aquí, alguna persona, podrá realmente sacarnos de nuestras actividades del diario
para ir a un lugar lejano a escuchar lo que tenga que decir? No lo sé, hermano, pero algo tuvo que hacer, él no nos lo relata, pero algo tuvo que hacer Juan el Bautista, suficiente ruido para que la gente saliera a escuchar lo que tenía que decir. Y de alguna manera se metió con los poderosos, se metió con Herodes. Le dijo, a ti no te es lícito tener a esa mujer. Y yo pienso que se lo dijo varias veces. Yo no creo que haya sido nada más una sola vez. La palabra de Dios no dice cuántas veces o de dónde se conocían, pero se conocían. Y Herodes estaba asombrado de él. ¿Saben qué pienso? Que las enseñanzas básicas, esto de la leche espiritual es semejante a lo que decía Juan el Bautista, cuando muchos de los soldados y todos los que escuchaban lo que él estaba diciendo le preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ya nos dijiste que somos víboras, ya nos regañaste, ya nos dijiste todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál era la respuesta de Juan el Bautista? Arrepiéntanse y hagan obras dignas de arrepentimiento. Empezá por lo básico. Decía, ustedes que son soldados, no cobren más a los recolectores de impuestos les decían, no cobren más de lo que les piden. O sea, para ustedes, nada, solamente lo que les piden. Y a los soldados, sean honestos y no, digamos que les decía, confórmense con el salario que reciben. Esa era la enseñanza. Yo creo que esa es la leche espiritual. Cosas básicas. Y cosas básicas, hermanos, las encontramos en los 10 mandamientos, por poner un ejemplo. Todos los 10 mandamientos son cosas básicas que todo ser humano puede entender, comprender y que no se necesita gran ciencia para masticar o para digerir. Y podríamos repasarlos. Hacer el intento. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no tendrás imágenes delante de mí. El 3, no tendrás, pues el día del reposo. Trabajarás 6 días y en el séptimo descansarás. O creo que el tercero es el de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercero, cuarto, el que les mencionaba. Tener el día de reposo. Y el reposo, hermanos, si ustedes recuerdan, está aquí en los Hebreos. Otra vez el reposo. Pero para que llegara el reposo, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor para poder reposar? Poner por obra algo. El Señor hizo creación en 6 días. Y nosotros tenemos, creatividad y lo que se nos pide es santidad. Pero para que entremos al reposo tenemos que hacer algo. No podemos llegar al día de reposo sin no haber hecho nada. Y ahí está la idea otra vez del reposo. Y la salvación, ahí está. Tenemos que hacer algo. Algunos podrían decir, bueno, ¿estás enseñando salvación por obras? Bueno, no. Más bien, esos conflictos que tenemos en esas ideas sí son alimento sólido. Porque ya requieren una explicación y el autor de Hebreos dice, todas estas cosas tengo mucho que decirles y es difícil de explicar. No estaba limitado en ese momento en el capítulo 5 cuando decía, tengo mucho que explicar, pero es difícil porque ustedes son tardos para oír. Pero todas esas verdades que vienen desde el capítulo 1 hasta donde vamos, yo les pregunto, hermanos, todo lo que ha enseñado el autor de Hebreos hasta este momento, ¿fue leche o alimento sólido? Todo lo que enseñó. Y déjenme decir algo. Otra regla de interpretación cuando nosotros querramos compartir la verdad bíblica con quien sea. Ya habíamos dicho contexto histórico, uso correcto de la gramática. Ocupar las palabras con el riesgo de que vamos a tener que agregar parte de explicación a lo que digamos. Y en este momento, número 4, cuando nosotros nos atrevemos a citar las escrituras para darle fuerza al argumento que nosotros tenemos. ¿Sí lo han visto?
los grandes oradores que ya sean dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, cuando están en un debate, ¿qué es lo que hacen? Citar, ocupar al filósofo tal o al teólogo tal, y en nuestro caso al profeta X o al apóstol Y, para darle fuerza a nuestro argumento. Y con eso de alguna manera hacemos, decía una persona que se dedica a defender ideas, decía, el hecho de que se cite constantemente cierta idea es lo que le da canonicidad, es decir, que hace que ese texto sea por arriba de todos los textos, el fundamento. Y podremos ver que en Hebreos se encuentra una gran referencia, por ejemplo, a todos esos salmos. Y mis hermanos que les ha tocado participar en la exposición de estos capítulos se habrán dado cuenta. Se ocupan muchos salmos para revelar la identidad de Cristo. Creo que llegamos a un momento así como que estamos un poco tensos por la magnitud que vemos que es lo que implica el estudiar, el compartir la palabra de Dios. Todo esto es responsabilidad de quien lo hace. Porque, siguiendo, digamos, parte de los ejemplos de la semana pasada, supongamos que alguno de nosotros muere y se presenta delante de Dios. Sería válido decir, si nos preguntan, ¿tú por qué debes de entrar? Bueno, porque yo estaba en una iglesia de sana doctrina. ¿Ah, sí? ¿Y qué aprendiste? Bueno, hazme preguntas, ¿no? La pregunta es, de algún modo, nosotros podríamos responsabilizar a personas de nuestra iglesia por haber aprendido correctamente o incorrectamente algo de la palabra de Dios, ¿sí o no? Si se dan cuenta, es muy parecido a la responsabilidad del maestro y del alumno que nos hacían la semana pasada. El problema es que esas respuestas como que son muy terrenales, porque al final del día son los estudiantes los que van a sufrir las primeras consecuencias de no haber comprendido o de no haber aprendido las lecciones que en su momento debían de haber absorbido. Pero si nosotros estamos delante de Dios y nosotros decimos, pues fue Él, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como cualquier ser humano nos está ganando nuestra carne para echarle la culpa a alguien más y sin querer tergiversamos el evangelio. Porque sabemos que el evangelio es que alguien que no es culpable asume nuestra culpa, pero el mundo lo que ha hecho es tergiversar eso y simplemente trasladar la responsabilidad a otra persona. Sí lo han oído, ¿verdad? Cada vez que alguien dice esa expresión de se buscó un chivo expiatorio, ¿qué es lo que está diciendo? Echar la culpa nada más. Pero al final del día, eso, hermanos, es la verdad monumental del cristianismo, del alimento sólido, que nosotros sepamos explicar correctamente lo que implica la salvación sustitutiva a través de la sangre del Hijo de Dios. Brevemente, dejemos eso tantito en paréntesis. Repasemos estas verdades que al autor se le hicieron importantes, sean leche o sean alimento sólido. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Estas son ideas que todos de alguna manera ya conocemos y si uno está aquí enfrente, bueno, ¿cuál sería la definición? El arrepentimiento es un cambio de mente que nos oriente al Señor, que nos lleve a Cristo. Es diferente del remordimiento, es diferente de solo lamentarse, es diferente de solamente sentir el pesar de nuestro pecado. El Señor repartió una conciencia a todos. El problema es que el tiempo avanza. Cuando uno lee la historia de los judíos en el desierto, a decir verdad, hermanos, cuando Moisés decide interceder por el pueblo de Israel y decirle al Señor, por ahí que es Números 10, o entre el números 10 y 14,
Moisés tiene a bien interceder por el pueblo y les dice, mira, es que si tú los destruyes, ¿qué van a decir los demás de ti? Que ocupaste todo tu poder y toda tu gloria para sacarlos y que al final te deshiciste de ellos. ¿Qué van a pensar los demás? Es tu gloria delante de... Entonces, sigue pasando el tiempo. Y pasaron años. A decir verdad, yo tenía la esperanza de que algún momento dijera el Señor, está bien Moisés, están perdonados y todos van a entrar. Y si tienen a bien retomar esa lectura, yo creo que sí alcanza, bueno, parte también de la esperanza de que todos tengamos el mismo Espíritu Santo en el corazón es que cuando leamos la palabra de Dios, todos lleguemos a las mismas conclusiones. El problema es que en el mundo no llegamos todos los seres humanos a las mismas conclusiones y de ahí tantas veces que la palabra de Dios nos dice, ¿y por qué hay guerras? Pues porque la gente no se pone de acuerdo y al final del día domina su parte carnal, sea cual sea. Entonces el arrepentimiento, hermanos, de obras muertas es todo aquello que no nos lleve a Dios debe de ser no solamente reprimido, sino destruido en nuestros corazones para que nosotros también aprendamos a amar como el Señor ama. E imagínense, no es una idea tan descabellada, porque si del mismo el Señor Jesucristo dijo que a través de su sufrimiento, déjeme ver si no perdí el versículo, capítulo 5, versículo 7, hablando de Jesucristo, la parte final. Hebreos 5, versículo 7. Escuchen. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, y ¿qué decíamos nosotros? Que nuestro tema del día de hoy es vamos y seamos maduros, vamos y encontremos la perfección en el Señor. De Cristo dice, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, qué importante es la obediencia y qué difícil también, porque nosotros podemos predicar esto de 1001 formas y desafortunadamente no vamos a poder evitar que alguien de nosotros caiga. Obviamente queremos reducirlo a lo mínimo. Dice después, de la fe en Dios, y muchos han hecho el comentario de citar pues esos versículos que mencionan esas dos ideas de manera simultánea. Y hagámoslo. Acompáñame brevemente. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Y son ideas que se repiten y de alguna manera con otras palabras, pero son muy semejantes. Cada autor de la palabra de Dios de alguna manera llega a la misma conclusión. No, es 20:21. Lo siento. Hechos 20. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta idea se repite constantemente. Lo único que queremos es enfatizarla. Luego viene la enseñanza sobre los lavamientos. Y bueno, les mencionaba, por el hecho de que son personas distintas las que ocupan una u otra palabra, pues hacen énfasis a una u otra idea. ¿Cuál sería el problema de que fueran las dos ideas? Si la idea medular es la doctrina de los bautismos, pues estaría hablando de la gente que vivió en ese momento, de los que hacían pública su fe delante de otros hombres. Y si fueran los lavamientos, dicen varios comentaristas, que probablemente se estaba haciendo referencia a los lavamientos sobre los cuales se ven en el Antiguo Testamento. Algunos son, digamos que, lavamientos de etiqueta. Recordarán que el Señor Jesús le dijo a Pedro,
tú no tuviste la educación para darme, no me lavaste los pies cuando entré. Esa era una norma que tenían los judíos y también hay otras, por ejemplo, la purificación por medio de agua para lavar la lepra, aquella enfermedad, solamente para mencionarlo de manera superficial. ¿Qué tanto tendríamos nosotros que profundizar en estas ideas para que nosotros, digamos, entendamos cuál es la importancia de esto? Continuemos con la siguiente, dice la imposición de manos. Y también los comentaristas dicen, bueno, la imposición de manos se refiere a aquellas personas que cuando le ponían la mano a otro encomendaban su misión de la predicación de la palabra para que el Señor les bendijera. De alguna manera a mí me suena una bendición. Y en el Antiguo Testamento se ven otro tipo de imposición de manos, regresando digamos que a la tradición judía, que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrada, pero cuando ellos presentaban un sacrificio, porque era parte de la ley, los sacrificios de animales para perdón de pecados, digamos que un elemento importante de la imposición de manos era, porque había varias leyes al respecto, podríamos mencionar la ley del holocausto, la ley de la expiación, la ley de la expiación de la culpa y de las ofrendas de paz. En todos esos sacrificios, no nada más era que, aquí te traigo mi cordero y ahí nos vemos, sacerdote, ya me voy a mi casa, aquí está. El sacerdote le decía, no, tú te quedas. A mí me toca poner la sangre en cierto lugar, pero a ti te toca tomar con tus manos a la criatura y degollarla. A lo mejor también participaba el sacerdote, pero estaba presente la persona que tenía que ser librada de culpa. Y a lo mejor nosotros podemos entender un poco, al menos a mí me tocó en alguna ocasión al matar un guajolote, ya me costaba trabajo comerlo después. Y eso que yo no estaba pensando que él estaba pagando por mis pecados. Pero imagínense, hermanos, ¿cómo sería esa escena? A lo mejor muchos hemos perdido sensibilidad. A lo mejor alguien que se dedique a ser carnicero o a trabajar en un rastro ya es algo del diario, como un sacerdote. Pero también ahí todo esto está en Levítico. Y hay un pasaje en particular en Levítico 2 que me interesan mucho. Déjame ver si no logré recordarlo. A ver si puedo. La idea es la siguiente. La persona tenía que tomar y degollarlo. Pero también había algo ahí que ocurría. El Señor está dándole a Moisés la ley. Dice, va a haber ocasiones, Moisés, en que alguien va a cometer pecado por yerro. Y eso significa, va a cometer pecado y ni se va a dar cuenta. Por eso el autor de Hebreos les está diciendo, ustedes se han vuelto tardos para oír porque no se dan cuenta de lo que hacen. Y eso nos pasa a todos, hermanos. No nos damos cuenta de lo que hacemos y pecamos contra el Señor. Pero dice también de los sacerdotes, si peca también un sacerdote, así como cualquier persona tiene que venir y presentar su ofrenda, así también el sacerdote se debe de purificar a sí mismo y pedir perdón por sus pecados. Ahora bien, todo esto de alguna manera, todas estas ideas están ligadas con lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Decíamos, no solamente hablábamos de sacerdote, sino del sumo sacerdote en semanas anteriores. Entonces el sacerdote se convertía, por un lado, en un representante de los hombres ante Dios y en un representante de Dios ante los hombres, o sea, alguien que estaba en medio. Y por eso de algún modo Moisés también dijo al Señor, Señor, es que es demasiado trabajo, no puedo con esto. Y el Señor concede, ok, no lo vas a hacer tú. Eso va a ser algo que lo vas a delegar a tu hermano. Y de algún modo podemos decir, ¿no hacemos eso nosotros también? O sea, ¿no nos cuesta trabajo asumir todas las responsabilidades? Necesitamos ayuda. Y amén por el Señor, que el Señor permitió que esos dos hermanos carnales caminaran juntos a lo largo de sus vidas. Ya no hay mucho tiempo entre la muerte de Aarón y la muerte de Moisés. O sea, a lo mejor nosotros vemos es que perdió a su compañero y todo. Ya hubo muy poco tiempo, ya habían pasado 38, casi 40 años.
Y el Señor también a nosotros nos da compañeros de vida. ¿A quién ha puesto Dios en tu vida con quien puedes compartir tu carga? Y yo creo que esa es la razón de ser de una iglesia, que podamos compartir esa carga. Entonces seguimos hablando sobre estas ideas, estas 6 ideas. Digamos, hemos visto superficialmente ideas centrales de Hebreos, el no endurecer nuestro corazón, no endurezcamos nuestro corazón, hermanos, porque en el momento en que endurecemos nuestro corazón, nos volvemos tardos de oído y ya las verdades ya no nos entran. Y uno diría, bueno, ¿qué se supone? Que porque tengo el Espíritu del Señor, ya no debería de pecar. Es lo que dice el apóstol Juan en su epístola primera de Juan. Primera de Juan, un segundo. Hay algunas citas que aunque las repito y las repito, no logro aprendérmelas de memoria. Creo que es, si me acompañan, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. Es el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Escuchen. Ya no tardamos mucho, hermanos. Dice, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Estábamos hablando del Hijo, ¿no? Todo Hebreos es hablar del Hijo. Pero el propósito del autor de Hebreos es que nosotros también seamos hijos, como aquel Hijo que vino y nos enseñó. Continúa la lectura en Primera de Juan, capítulo 3. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿No recuerdan eso? No se ha manifestado lo que habremos de ser. Así como de Cristo en Hebreos nos dice que todavía no se ve el esplendor de Cristo ahí en el capítulo 4, ¿recuerdan? Todavía no vemos que las cosas le sean sujetas a Cristo por completo. ¿Recuerdan ese versículo? Nosotros todavía no manifestamos lo que habremos de ser porque todavía no logramos esa perfección. Dependiendo de las pruebas en las que el Señor nos encomiende o donde nosotros mismos nos involucremos, pues yo creo que podremos ver hasta dónde podemos llegar para gloria del Señor. Y mientras más obediencia tengamos, pues el Señor nos va a terminar usando. No sabemos cómo, pero va a pasar. Dice aquí, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Y aquí viene una verdad que para mí, aquí es donde yo diría, aquí entra el alimento sólido. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Y aquí es donde yo digo, aquí sí es alimento sólido, porque viene ese gran debate, y si peco después de haber recibido al Señor, ya pierdo. Todas esas ideas son así como es el ruido que mete Satanás y que desde que tentó a Eva ocurre cuando le dicen una verdad a alguien y él dice, no, eso no va a ser así. Es una negación. Y debemos estar cuidándonos nosotros de eso, porque lo primero que perdieron los judíos, hermanos, no fue la salvación eterna. Lo primero que perdieron los judíos pasó aquí en la tierra, perdieron la tierra prometida. Entonces, quizá el Señor, aún en medio de cardos, aún en medio de espinos de este mundo, si nosotros somos constantes, a lo mejor no es una promesa. No solamente el Señor nos permite entrar en el reposo de la salvación,
sino también en algún cierto tipo de reposo terrenal. Disfrutar a tu familia, poder compartir en paz la palabra de Dios, muchas cosas. Eso es lo que yo podría explicar respecto a lo que es leche y lo que es alimento sólido. Y la perfección, porque la estamos buscando. Al final, en Hebreos, la última verdad es las últimas verdades que nos competen el día de hoy es el juicio eterno y la resurrección de los muertos. Bueno, ¿quién ha visto de aquí a un muerto resucitado? Yo tampoco, hermanos. Yo no puedo probar eso, pero es la verdad más grande que hay, bíblicamente hablando. Si no hay resurrección, decía Pablo, si no hay resurrección, pues nuestra fe es vana. Y alguien podría decir, ya está, si no lo puedes probar, no es verdad. Bueno, espérame. Este es alimento sólido, amigo. No es necesario entrar a alimento sólido, hablemos de las cosas básicas. Y volvemos otra vez a las cosas, obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras? Y ahí es donde el cristiano sí tiene un terreno completamente fértil para compartir que la verdad y el poder de Dios es real. Porque si la santidad es real, ¿qué más pero te pueden poner? A lo mejor te pueden decir, no hay resurrección, pero se van a ir a su casa y su conciencia, esté limpia o esté sucia, va a estar su conciencia, todavía no eres como Cristo. Y todo ser humano es creado debe ser como Cristo. Y ahí va a estar. Tu testimonio es el ejemplo del poder y de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cuántos mensajes o, ¿cómo les llaman? Esos mensajes que ponen en imágenes en las redes sociales. Bueno, esto no es un meme porque es una verdad bíblica. Un meme es algo que da risa de algo, una ironía, pero ¿cuántos mensajes no hemos visto que hacen alusión a que si nosotros tenemos al Señor, pues tu vida va a ser diferente? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces, por poner un ejemplo, últimos 2 ejemplos y con eso trato de cerrar. Una vez más Moisés. Moisés muere antes de cruzar el río Jordán. Tú no, amigo. Tú no. No, yo quiero que estés de aquí de menos hasta unos añitos. Muchos años. ¿Okay? Moisés, el líder del pueblo judío, muere. No entró a la tierra prometida. Qué tragedia. Para mí eso es una tragedia. Nunca encontraron su cuerpo. Nadie sabe dónde está. Pero él, junto con Elías, es aquella persona que aparece en ese evento esplendoroso de la transfiguración. Porque mencionó esto. Acompáñenme brevemente a Marcos capítulo 9. Marcos 9. ¿Sí es 9? Sí, es capítulo 9. Eso sí se los dejo de tarea que lo lean porque hay más contexto, pero hay una parte muy importante. Dice, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés. Estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Sí, o sea, imagínense algo como eso.
El punto es, hermanos, Moisés no entra a la tierra prometida, pero su gozo final, su reposo final, no es en una tumba. Así como aquel escritor bíblico dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí estaba Moisés. Si Jacobo y Juan querían estar al lado de Jesús, pues fórmense detrás de Moisés y de Elías. Fórmense, porque ya está ocupado ese lugar, al menos para este momento. Pero ¿por qué menciono esto, hermanos? Continuemos. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, óiganlo a él. Y enseguida que miraron alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron para sí lo que fue dicho discutiendo. Fíjense, sí guardaron eso, pero entre ellos estaban discutiendo. ¿Qué significaba eso de resucitar de entre los muertos? Si lo que acabo de ver es a gente con vida, vi a Elías arrebatado del cielo y vi a Moisés. Nadie vio la muerte de Moisés. De hecho, así como alguien podría decir que Moisés murió, que Elías murió, bueno, se supone que fue arrebatado en un carro de fuego, pero tampoco nadie vio a Moisés morir. Entonces, de alguna manera, la resurrección dicen, bueno, ¿qué es esto de la resurrección? Y nosotros también nos deberíamos de hacer la pregunta, ¿qué es la resurrección? ¿Realmente añoramos volver a estar? ¿O solamente estamos apegados a lo que nos atrae de este mundo? Y ahí es donde viene esa pregunta. Dice, y se guardaron para sí lo que fue dicho discutiendo entre sí. ¿Qué significaría eso de resucitar de entre los muertos? Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahí viene otra vez, digamos que es otro capítulo. Ya no nos toca ahorita, pero el Señor dice, y esto sí es importante mencionarlo porque vamos a ver situaciones en la palabra de Dios que son como que un continuará. Así como este versículo que estamos analizando en Hebreos 6, que nos dice, deja de lado tantito al Señor Jesús y la doctrina de Jesús, concéntrate en lo perfecto. Aquí ellos dicen, Elías va a restaurar las cosas, sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado, ellos lo vieron. Nosotros sí creemos en eso, hermanos. Una y otra vez ¿se dan cuenta cómo todas las citas bíblicas del Nuevo Testamento giran en torno al Mesías? Y es nuestra responsabilidad encontrar al al Mesías en el Antiguo Testamento para explicarlo lo mejor posible lo que están diciendo los del Nuevo. Finalmente, el Señor Jesús les dice aquí, Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, como de él está escrito. Y a mí me cuesta mucho trabajo eso, porque dices, bueno, ahí está Elías, pero el Elías al que Jesucristo se refiere es a Juan el Bautista. Entonces la pregunta es, ¿todo debe embonar como yo quiero? No. Incluso en los nombres. O sea, literalmente alguien podría decir, no. Tiene que ser él, bájalo con su carro de fuego y me lo traes aquí. No. Y el Señor dice, no era él. Era una figura. Así como Elías fue un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista es la persona importante en el Nuevo Testamento, quien habría de preparar. ¿Quién lo está diciendo? El Hijo. ¿Nos vamos a meter con el Señor Jesús a discutir algo de teología? Entonces, ¿la teología quién la define? ¿Nosotros? ¿Nuestro intelecto al querer acomodar las ideas? ¿O el Señor mismo cuando está diciendo la verdad lo más plana posible a quienes les escuchan? Pues la segunda, ¿verdad? Y al final, pues la vida eterna que menciona aquí en Hebreos 6, nuevamente.
Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy, hermanos? ¿Qué nos llevamos? Tenemos la responsabilidad de diferenciar la leche. La responsabilidad última es, como decía el cierre de los versículos anteriores, discernir el bien y el mal. Para discernir el bien y el mal, tenemos que tener las verdades lo más presentes posible para que conforme se vayan presentando los problemas, podamos ir abordando cada uno de una manera sana, bíblica, poner cada situación en su debida medida y en su debida dimensión y contexto. Otra, al menos yo, como no soy un experto en la palabra de Dios, ahora no puedo cargar una, sino tengo que cargar diferentes versiones porque otra vez las versiones tienen embebidas en sí mismas ciertas explicaciones que merecen pues atención, porque si alguien ya se quebró la cabeza, ¿quién sabe cuántos procesos pasaron para que una Biblia como la Peshitta fuera editada, publicada, promovida? ¿Cuántas? Y bueno, tendríamos que enfrentarnos a otras versiones que no necesariamente comparten nuestras creencias teológicas. Y no voy a mencionar cuáles, cada uno sabe cuáles son. Para que el día que tengamos una prueba y nosotros que tengamos que dar razón de nuestra fe, pues lo podamos hacer con amor, no solamente con amor, sino con bases. ¿Dijeron bases? Con bases, ¿sí? Creo que es la perla. Gracias. Con bases y tener, digamos, nuestra conciencia lo más limpia posible, hermanos. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? Señor, a lo largo de nuestras vidas tú pones pruebas, muchas de ellas son difíciles también de explicar. Te encomendamos nuestras pruebas, Señor, nuestros corazones y lo que ha de acontecer. Te rogamos por cada uno de nosotros que no seamos zarandeados como Pedro. Y si tú decidieras que así fuera, Señor, pues te rogamos que al final también nos des un regalo de aquellos que tengan a bien el ganarnos de nuevo, no extraviarnos durante la vida y no desperdiciar tiempo valioso. Te encomendamos a los más jóvenes, Señor, a los que por su edad son inexpertos, a los que por su edad pues ha pasado tiempo y tienen mucho que corregir. Igual, Señor, te rogamos que adecues los cursos intensivos a cada uno de nosotros para que podamos emparejarnos lo más posible. Ayúdanos a resolver nuestros problemas entre familia, entre hermanos de fe. Ayúdanos a recordar que algún día quizá también a nosotros nos toque juzgar al mundo, Señor. En diversos pasajes también dice que parte de esa madurez es con un propósito. Ayúdanos a tener la valentía de esperar ese tiempo. Y mientras tanto, danos paciencia en donde nos tienes colocados, ya sea algunos en algún trabajo, algunos quizá enfermos en casa, Señor. Acompáñales en esas pruebas tan duras, Señor. Y ayúdanos a amarnos entre nosotros, a reflejar ese amor a través de tus iglesias. En fin, Señor, hay tanto, como decía el autor de Hebreos, hay tanto por decir, tanto por resolver. Danos destreza, Señor, para resolver esas situaciones. Te lo rogamos, Padre, que nos lleves con bien a nuestro destino celestial. Por Cristo tu Hijo, te damos gloria. Amén. Estamos despedidos, hermanos.